Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión vamos a hablar de las distintas marcas de cuchillos y navajas que se fabrican en China. Vamos con la intro. Bueno, y como ya les comentaba, vamos a hablar en esta ocasión sobre las marcas que trabajan y se fabrican en China. En este caso no vamos a hablar de páginas específicas de venta, que ya pueden ser como obviamente Temu, AliExpress, Amazon, porque ya que todas estas tiendas, digamos, virtuales, venden todo este tipo de cuchillos y navajas. Unos venden algunos modelos, otros venden otros, o unos venden más una marca, otros venden otros, pero finalmente nosotros nos vamos a concentrar en digamos, en las marcas propiamente tal China, sin importar dónde se vendan o en qué plataformas se vendan. En general, estas que yo tengo acá, bueno, se venden en Amazon y se venden en AliExpress, como por ejemplo la gama de cuchillos Brother, que sí se venden en Amazon, como también Sanremo, HX Outdoor, Citizen, Effengrow. Y bueno, en general se venden todas en las dos plataformas, tanto en Estados Unidos, en España me imagino, en Amazon en general de todo el mundo, de todas las cadenas de Amazon que hay, que de México también, y lo mismo con AliExpress. Así que nosotros nos vamos a centrar en este caso a hablar un poco de las marcas que más conocidas, por supuesto, y analizar un poco las calidades que tienen, ¿ya? Vamos a centrarnos en eso. Pero antes les voy a mostrar un poquito cómo está quedando el customizado digamos, el cuchillito este que me ha demandado bastante tiempo, el Easy 4. Ya dejó de ser gris oscuro o negro esto y yo, bueno, lo repasé para que quede gris claro. No quise teñirlo de negro prácticamente con aceite, lo dejé así para que haga juego un poco con la hoja. No he podido pulir más la hoja a espejo porque, bueno, no tengo lijas tan finas, tan ricas de conseguir, pero bueno, es lo que hay y por lo menos se siente bien, mucho mejor en la mano con esto que ganamos acá y ya el perno, digamos, ya lo inserté como corresponde con sus separadores de 2 milímetros cada uno, blanco, y quedó impecable. Por lo menos ahora, como ya les decía, quedó mucho mejor para trabajar con él. Así que bueno, estuve viendo también la de Joe X, la prueba que le hace a este cuchillo y en realidad es bastante fuerte y aguanta bastante. Esperemos que esté templado como estaba ese cuchillo de Joe X, así, si es así estamos bien. Y de lo contrario, bueno, habrá que seguir pensando nomás que es un acero alto al carbono y con eso conformarnos. Pero bueno. Pasamos entonces a analizar esto. Vamos a comenzar con la empresa, yo creo que una de las empresas más conocidas a nivel internacional, que es Sanremo. Sanremo es una empresa, digamos, que tiene muchos subsidiarios, por decirlo así. Ya, Sanremo tiene, por ejemplo, modelos, bueno, voy a mostrar algunos de los modelos que tengo acá de Sanremo, en cuchillos, primero que nada, que tengo este, por ejemplo, como pueden ver acá, en acero 8CR13, si no me equivoco, que es un acero muy comparable al 14628N, ya que recuerden, como nos dijo un día un suscriptor, que el 5CR15 y este son aceros quirúrgicos, y eso significa que tienen una muy buena antioxidación, por decirlo así. Son muy inoxidables, más inoxidables incluso que los inoxidables normales, y tienen una muy buena dureza, se caracterizan por eso, son muy fuertes. Así que como pueden ver, este es uno de los modelos de Sanremo, muy lindo por lo demás. Esta marca, aparte de tener modelos propios, acá les voy a mostrar otro, que es un cuchillo más, no voy a decir a qué está dedicado, pero acá está en Sandvik 12C27. Cuchillo muy, muy estilizado, muy táctico y de EDC, como pueden ver. Estos cuchillitos, Sanremo siempre se ha caracterizado por hacer cuchillos, digamos, que tienen esa
podríamos decir, esa doble, no doble función, sino que son tácticos en realidad. Los diseños de Sanremo siempre han sido tácticos, como este cuchillo también de cuello, también de la marca Sanremo, excelente. Este está fabricado en 8CR13 también, excelente acero, muy buen acero. Este está cerquita del 440C, por si acaso, si quieren también más o menos cómo se podría calificar. Es un excelente cuchillo de cuello. Y por último, perdón que se mueve la cámara, acá tenemos otro cuchillo de cuello, que están las revisiones de estos cuchillitos, por supuesto acá en el canal las pueden buscar en los playlists de unboxing. Acá hay otro también cuchillo de cuello de Sanremo. Y este, si no me equivoco, no recuerdo en qué acero estaba hecho este, perdónenme, que tengo tanto cuchillo ya que no, este por lo menos no me acuerdo, pero si no me equivoco, debiese estar en el mismo acero que el otro. Otro excelente cuchillito de cuello que se agarra muy bien este, me encanta el mango este. Así que en este punto, digamos, ya podemos pasar a los cuchillos que ellos subsidian o también fabrican, que en este caso está la marca Land, que en realidad Land se dedica más a las navajas, por eso las tengo acá. Esta es una de ellas, ¿ya? Y esta es la 912 en acero. Y Sandvik 12C27 también es una navaja muy buena para lo que es corte. Es muy filosa, créanme. Me encanta esta navaja. Y esto sería Land, la representante Land. También tenemos a Ruike, que es como la gama alta de Sanremo, en este caso, las navajas Ruike. Ruike tiene, recuerden que también tiene cuchillo. Y acá tenemos dos exponentes. Tenemos un cuchillo de la marca Ruike que también pertenece a Sanremo, ya que es el F118, el Jagger. Y ahora miren, me estaba dando cuenta de una cosa, que el nuevo Easy 4 trae un rebaje acá arriba, un falso contrafilo superior. Ya me estaba acordando ahora de esta hoja. Y bueno, aquí lo tienen. Este es otro subsidiario, digamos, de Sanremo, pero este viene siendo la gama alta, digo yo, de Sanremo, ya que viene siendo Ruike. Y bueno, para ir avanzando, yo a ver, califico a Ruike, todo lo que es Sanremo, Land, Ruike, SRM, que no tengo ninguna acá de SRM, que también pertenece a Sanremo. Es una marca top, podríamos decir, china, top, que está en lo más alto de la cúspide, digamos. Lo mismo pasa con Kesigwo. Kesigwo es otra marca que creo que está un poquito más por debajo de lo que es Sanremo y todas sus subsidiarias. Kesigwo, sin embargo, tiene buenos cuchillos. Kesigwo tiene pocos cuchillos, debo decir. Sí, ellos no tienen muchos cuchillos. Y entre las marcas que ellos subsidian está esta, que es Free Wolf, o también lo pueden encontrar solamente como Wolf. Y son cuchillos muy bien hechos en acero de 2. Aquí tienen uno en Stonewatch, es muy Skinner, con contrafilo falso acá arriba, un espesor casi de 5 milímetros. Es un cuchillo, este cuchillo es muy fuerte, es un cuchillazo, ya, muy fuerte. Y como pueden ver, no tiene nada que enviarle a ninguna otra marca, ni norteamericana, ni europea, porque está muy bien construido, muy sólido. Y una cosa que, como ya les comentaba algún día, les he dicho varias veces, que digamos, para mí el acero de 2 chino, en cierta forma o en cierta medida, es mejor que el acero de 2 norteamericano, porque como es más baja la dureza, nos permite reafilarlo mejor y a la vez también es más económico. Ya, si el acero de 2, que no recuerdo ahora mismo, la dureza Rockwell va entre 68 o 66 hasta, perdón, de 56 hasta 62 HRC. Los chinos lo trabajan, como ya he dicho muchas veces, en la parte baja, lo trabajan en 56, y los norteamericanos en la parte alta, de 60 hacia arriba, digamos.
Pero eso, para mí, el acero de 2 norteamericano pasa a ser gama alta por su dureza, obviamente, porque mientras más duro, más gama alta, así de simple. Y hacia abajo, digamos, pertenecería a la gama media. Por lo tanto, para mí el D2 chino pertenece a la gama media, donde está el 440C, el 14C28N, el 8CR13, que ya lo hemos visto. Y bueno, es para que tengan una idea nada más. Por eso me gusta mucho, solamente quiero decir, el acero D2 chino, porque es fácil de reafilar. ¿Ya? Y además que es de buena calidad, por supuesto. Bueno, que Siguo tiene, en este caso, tiene una marca también que se llama CH, que no tengo ningún representante acá de esa marca. También tiene algunos cuchillos, pero muy poco. En realidad quiero decir, esa es la gran falencia en general de la cuchillería china, que las marcas, o las buenas marcas, digamos, fabrican muchas navajas, se dedican a fabricar muchas navajas y pocos cuchillos, a excepción de Sanremo. Pero como ven, Ruike, por ejemplo, tiene solamente un cuchillo que es el Jagger. Yo no conozco ningún otro cuchillo Ruike. Solamente el resto son solamente navajas. SRM también solamente navajas. Land solamente navajas. Y solamente Sanremo hace algunos cuchillos, fabrica algunos cuchillos, pero yo creo que el Sanremo tiene el 40 o el 30% de su general de cuchillería es cuchillo y el resto es navaja. Y pasa lo mismo con Siguo. Yo creo que es por un asunto de costo, porque obviamente una navaja es un trozo de acero más corto, más pequeño, y pueden darle calidad, por supuesto, a esa hoja. Sin embargo, el resto del cuerpo pueden fabricarlo perfectamente en un acero común y corriente. No habría problema con eso. Pero bueno, Siguo tiene, como ya les comentaba, a Free Tiger, que ya se los mostré, Free Wall, que sería este. Free Tiger, que es otro más también del conglomerado, que no lo tengo acá. CH, que también se los nombré, de muy buena calidad también. Son cuchillos de buena calidad. Navajas, muchas de estas, como ya les dije. Y bueno, tenemos también representantes como Effengrove, como en este caso este F916, fabricado en D2, que es una navaja estupenda, de 10 centímetros de hoja, muy buena, bastante espesor de hoja también. Esta es una navaja muy, muy, muy de combate, muy de defensa, está muy enfocada en esa área, es una excelente navaja, pero también, como ya les dije, tenemos cuchillos. Y cuchillos de esta marca, perdón, que no lo tenía acá, lo tuve que traer. Tenemos este EF127 como muestra, digamos, que está fabricado en 14C28N. Effengrove, y yo creo que es una de las pocas marcas chinas que se atreve a hacer cuchillos más grandes, de más dimensiones, de 14, 13, 12 centímetros hacia arriba, digamos. De hecho, Effengrove hoy en día está fabricando en DC53, son cuchillos sí que rondan los $50, pero aún así, siendo un D53, es muy inferior el precio a lo que fabrican, por ejemplo, pueden fabricar en Europa, como marcas como Lion Steel, como Fallniven y otras marcas más, incluso en Estados Unidos también, algunas que pueden usar el DC53, y Effengrove lo hace a un menor precio, siempre a un menor precio, por eso les digo yo que ronda los $50, pero este también debe andar inferior a $40, pero un cuchillo táctico excelente en 14C28N, como les dije. Y esta para mí es como la marca que, la única en general, de la que yo realmente me confío de que esos aceros son de buena calidad y que obviamente las dimensiones son más grandes que otras marcas que vamos a ver más adelante. Ya, así que acá tenemos, como ya les dije, a Effengrove, y también tenemos a su hermano de compañía también, que no habíamos hablado de ello, que es Citivian. Citivian es otra muy buena marca que fabrica obviamente navajas. Esta también es en D2, es una navaja estupenda para EDC, muy liviana, ágil. No, ahí está la revisión de esta navaja también, por supuesto, acá en el canal. Y para mí, sí, sinceramente, Citivian tiene mejor calidad que Effengrove. En ese sentido, no dejan de ser buenas las navajas de Effengrove, por supuesto que sí, pero Citivian
está un paso más arriba. Para mí Citivian en navaja es como lo que es también para Sanremo Ruique, una cosa así. Así que para que lo tengan claro, Citivian no tiene cuchillos propiamente tal. Effengrove sí, y Effengrove para mí se destaca más en los cuchillos. Y Citivian en realidad también lo van a encontrar como Silivian con L, pues los chinos no sé si lo escriben mal, pero bueno, pero también está, quiero que lo sepan, Silivian. Y digamos, terminando ya en este punto, ahora nos vamos a ir a otra gran compañía que en este caso sería Brother. Brother, yo tengo tres exponentes de acá de Brother, un acero, como ya saben, de 2. Este es un modelo bastante bueno para lo que tiene que ver procesamiento madera, porque un Scandi, como pueden ver, acá tengo otro, que es en este caso sería el F0012, si no me equivoco, ya ni me acuerdo el número, no, el 006. También otro Scandi en otro tipo de acero, porque esto en 440C, pero en este caso con guarda, es otro tipo de construcción del cuchillo. También tenemos otro que es más táctico, que es este 007, ya también en D2, un excelente mango, muy, muy ergonómico este cuchillo, queda muy bien en la mano, uno de los mejores mangos que yo he podido testear, excelente, para manos grandes también va perfecto. Yo tengo 9,5, como ya he dicho anteriormente hasta acá, así que este este Brother tiene una cola de pez bastante asequible para otras manos más grandes. Y esta marca, la verdad que también ha ido subiendo poco a poco en los escalones, se hizo muy famosa en Estados Unidos, Brother, y se fue a Amazon rápidamente, como lo que pasó también con SRM, Ruique y bueno, y Sanremo. Esas marcas se fueron muy rápido a lo que es Amazon. Citivian también se fue, y Effengrove. Pero Effengrove no tiene navajas, solamente cuchillos tiene en Amazon, quiero decir. Así que en este punto, otra gran marca, Brother, es una muy buena marca, pero como ya les comentaba antes, ellos se dedican a hacer cuchillos de no más de 11 centímetros de hoja. Sus hojas son muy contenidas, lo mismo que pasa con Kesiwo. Sus hojas son contenidas, 10 centímetros. Me imagino que es por temas de impuestos, ellos en sus países que tienen bastante problemas con eso, tengo entendido. Pero bueno, ese es otro tema. Pero también Brother, digamos, está como en la gama top, ya junto con Sanremo y junto con Kesiwo, que Kesiwo está un poquito, como ya dije, un poquito más abajo, pero tiene, sí, en este caso, a Effengrove como estandarte y Citivian. En Effengrove para mí en estandarte, como ya dije, en lo que es cuchillería, y Citivian en lo que tiene que ver con navajas. Bueno, ahora pasamos a otra marca también bastante conocida, también se hizo famosa, por supuesto, en Estados Unidos muy rápido. Digo yo porque tengo más conocimiento de la cuchillería que ha avanzado en Estados Unidos más que en Europa, más que en España sobre todo, así que, bueno, me van a disculpar que no los nombre mucho. Y bueno, este HX Outdoor, la marca, digo yo, no tanto el cuchillo, aunque un cuchillo que podría ser un clon, podríamos decir, del F1, porque se parece bastante. Sin embargo, como ya lo he dicho hartas veces, no lo considero clon porque no tiene un rompecoco, tampoco la hoja es igual, digamos, esta es más fina, la del F1 es un poco más ancha, y también las terminaciones o el filo tampoco es un filo convexo, sino que este es un plano. Así que en este punto no lo considero clon, por supuesto que, perdón, falsificación, es un clon, no es igual. Y por ahí ya tengo otro yo falsificado, ese sí que es igual, así que ahí tenemos una falsificación y por lo tanto este no lo es. Ahora, HX Outdoor también tiene cuchillos fabricados con materiales bastante buenos, no recuerdo si tienen en D53, pero me parece que sí. He visto, quería decir, cuchillos de HX Outdoor que rondan los $80, son bastante caros porque están hechos con acero de bastante buena calidad. Y este es un cuchillo también, como ya les decía, y una marca que se hizo un espacio, se hizo un hueco, podríamos decir, en lo que respecta a cuchillería mundial.
y lo que destaca la cuchillería china, tienen su lugar, por supuesto que sí. Sin embargo, ellos se dedican más a los cuchillos tácticos, creo que este modelo y un cuchillo de cuello, porque también ese es otro que ellos abarcan. Cuchillo de cuello como este, que es muy sencillo. Este es un cuchillo que yo cuando lo recibí tenía bastantes malas expectativas con él. De hecho, está fabricado en un 5CR15, que es el mismo del HX Outdoor normal, del tipo F1. Pero como vieron, el desempeño del 5CR15 contra el Easy 4 es bastante parecido. Incluso me atrevería a decir de que el 5CR15 le hizo más daño al 1095, pero eso ya no es un problema del acero, sino que del templado, algo que ya lo hemos conversado. Así que por lo tanto, este cuchillo de cuello me parece excelente, una excelente opción y es muy económico. Me parece que este costaba $8. Lo digo porque en realidad tiene un mango bastante largo, tiene 2 choil. Entonces, lo que yo siempre dije cuando reviso cuchillos de cuello es que tienen que tener un buen mango. No importa que el filo delantero sea más corto o más largo, lo que aquí importa es que esto lo puedas tomar bien, porque hay cuchillos de cuello que son muy mal hechos, que son muy cortitos, que prácticamente tienes que tomarlos con 2 dedos y con eso no puedes hacer nada. Créeme que un cuchillo en caso de emergencia hay que tomarlo firme y bien. Y ese tipo de cuchillos que tienen el mango tan cortito, la verdad que solamente sirven para abrir cartas y cositas sencillas. Pero si algún día lo necesitas para defenderte, un cuchillo que no tiene una buena cola de pez, que no tiene un buen mango, de verdad que se te va a ir de las manos y no te va a servir de nada. Así que bueno, ese es un pequeño consejo que les di ahora. Y ya como ven, acá hay otro exponente de HX Outdoor. Todavía no he comprado yo lo que es la gama alta, podríamos decir, de HX Outdoor, porque tengo que irlos testeando de a poco. No me quiero regar con mucho dinero sin estar seguro de lo que estamos haciendo, quiero decir. Así que, bueno, en este punto ya nos pasamos a lo que es la gama de Copia. Copia es otra marca china bastante conocida. No recuerdo si se está vendiendo en Amazon o no me acuerdo, pero me parece que sí. Y como pueden ver acá el cuchillo, este se fabrica supuestamente en 14C, perdón, en 440C. Es un cuchillo especial para macheteo, muy parecido a los machetes chilenos, machetes cortos chilenos que, como ya les dije, estoy haciendo yo una investigación sobre eso porque acá en Chile se practicaba el batoning desde hace mucho tiempo, en el campo en realidad, no de manera deportiva, sino que para poder alimentar las cocinas, porque como ya saben, acá no tenemos selva, entonces acá no existen ni se usan los machetes largos, acá siempre se usaron machetes cortos, de cortito, pero bastante ancho y grueso. Así que vamos a hacer algo respecto a eso pronto, estamos trabajando en eso, pero por mientras quiero mostrarles este tipo de cuchillo, que es tipo machetito, bueno para batoning, para ese tipo de cosas, incluso para la parte culinaria podría andar muy bien. Tenemos otro exponente ya como más dedicado a lo que es caza y combate o defensa, otro más exponente de Copia, y también cuchillos que rondan los $10, incluso algunos menos. Otro acá exponente de Copia, como pueden ver, cuchillos bien hechitos. Otro que he mostrado bastante, estos en acero, digamos, de Damasco, que ya comprobé, como ya les dije. Tengo otro igual a este porque compré dos, porque estaba muy barato, estos valían $8. Compré dos y al otro le hice pruebas con lija acá arriba y me di cuenta de que efectivamente es Damasco genuino. Esto no está, digamos, falsificado ni nada, no está por ahí. Alguien me dijo que estaban grabados con láser y no es así, porque yo lo comprobé. Así que, bueno, este es un ejemplo, digamos, de esta compañía. Que ojo, tampoco para mí esta compañía es una compañía que está en la parte baja, así, de todos los que ya les nombré. Acá hay otro, este es un Skinner, ¿ves? Este es un Skinner de 3 dedos, pero es un cuchillo que en ningún caso tú podrías, tal vez, te puedes defender con él, sí, porque es a 3 dedos, incluso te queda el cuarto acá, tomado de acá, y la verdad que anda bastante bien, ¿eh? Pero este es un Skinner, como pueden ver, también en Damasco, que este Damasco tiene que ser un 5CR15, no más que eso, pero está bien, ¿ya? Pero hay que tener cuidado con comprar cuchillos también en AliExpress, independientemente que tú vayas al link de ellos, de la página donde dice, por ejemplo, Copia, que me pasó ya con un cuchillo como este. Está la revisión de este cuchillo, cómo lo desarmé por completo y es un fiasco. Es un cuchillo muy blando,
el acero está muy blando. Este es un cuchillo, digamos, que está, me parece que ahí se ve que está doblado. La punta, digamos, se alcanza a ver, creo. Ahí espero que puedan ver que se está doblando. Me parece que lo traté de enderezar, yo sé que no lo van a ver, pero están las pruebas de este cuchillo. Este cuchillo, el acero de este cuchillo es tan blando como este que está acá, este que se rompió, que es otro que está construido muy parecido como era esto en la parte interna, pero también está la revisión y como pueden ver este otro obviamente se dobló como mantequilla. Y no tienen que caer en esto. Aquí, en este caso, este cuchillo lo vende la misma empresa Copia. Está en la página. Si ustedes entran a mi link, por ejemplo, y van a la página, lo van a encontrar. Pero no fueron estúpidos. No le pusieron el logo de Copia. No le pusieron la marca de ellos. Solamente lo fabrican y lo venden. Así que le pusieron M390, que es el 62 HRC. Es obviamente una mentira del porte de un buque. Y por eso les digo yo que no se fíen cuando entren a AliExpress y compren cualquier cosa que vean ahí que dice un acero u otro. No lo hagan. Para eso está este canal. Para eso está este canal. Tienen que ir viendo y comprando más o menos lo que yo les voy mostrando y lo que voy testeando. Porque si se meten a lo loco y compran cualquier cosa, bueno, les va a llegar una sorpresa después en la casa. Bueno, pasando a otro punto ya. Ahora nos toca hablar de la gama alta, podríamos decir también de... A ver, por nombrar otra empresa, también está G-Star, que es Star. Ellos son fabricantes de navajas. También está Two Moon, que vienen siendo dos lunas. Y bueno, y en la gama alta digamos, de las navajas tenemos obviamente a Kaiser. No tengo ninguna acá porque son navajas que cuestan más de $50 cada una. Yo, cuando comencé en el mundo de las navajas, nunca quise gastar más allá de $20 por una navaja, 25, no más que eso, y por eso comencé a buscar de buena calidad. A ver, la única navaja que yo tengo expensiva acá son dos, que una es la Ruike, que esta cuesta alrededor de $80, y por supuesto la Ontario Rat 2, la Ontario Rat 1, perdón, en versión de 2, que la compré en Amazon y esa me costó, bueno, al final terminé pagando como $70 o más, y originalmente vale $50, 50 y algo. Así que más caro que eso no he querido comprar navajas, por esa razón no he comprado ni de Kaiser, ni de pez petrificado o Petrific Fish, y la otra que sería Triguiza, que es una marca muy buena. Todas estas marcas que les acabo de nombrar todas vienen con rodamientos de cerámico, ya no usan acero, usan cerámico, perdón. Así que son navajas de muy buena calidad, pero son bastante expensivas, como ya les dije. Pez petrificado puede encontrar navajas por $27, 30. Vamos a tratar de traer una de pez petrificado, por supuesto que sí. Y Trivisa, que me gusta mucho. Trivisa también tiene navajas de $30, un poco más. Lo que pasa es que yo cuando comencé, que eso no terminé de decirles, cuando comencé con el mundo de las navajas, dije yo no voy a gastar más que 25 o $20. ¿Por qué? Porque ya más arriba prefiero comprarme un cuchillo. ¿Ya? Porque la verdad que yo no era amante de las navajas hasta que comencé a usar mi preciada, mi primera, digamos, que tuve yo, que fue esta Ruike. Y cuando la vi, lo útil que era, lo firme, lo resistente, lo tan buen desempeño que tiene esta navaja, dije yo voy a comenzar a entrar y comencé a comprar, ¿ya? Pero siempre con ese límite, digamos, de no pasarme de los $25, porque ya considero que más dinero prefiero gastarlo en un cuchillo, en algo fijo, en una hoja fija. Bueno, eso es lo que me pasó a mí. Hay gente, por supuesto, que gasta 200, 300, 400, incluso más dólares en navajas, porque en realidad son amantes de las navajas. En mi caso no es así. Yo compro nada más que por sentido común navajas que puedo usar como EDC, como defensa, o también, por supuesto, como en el día de fin del mundo y esas cosas, que como en el caso de la Ontario, qué sé yo, y de la versión incluso también de AliExpress, que también está en la revisión por ahí, que la vende, ojo, también lo vende la empresa Effengrow, la versión supuesta en AUS 8, la vende Effengrow, y esa es la versión, digamos, de AliExpress. Ahí tengo así una leve confusión porque resulta que en Amazon ya no existen las versiones en AUS 8 de la RAT 1,
Sin embargo, F&Grow la sigue fabricando supuestamente F&Grow, o solamente la siguen vendiendo. No estoy seguro, tal vez lo fabrique el conglomerado que es Iwo. No estoy seguro qué es lo que pasa ahí. Lo único que sí puedo decirle es que efectivamente es un AUS 8, porque el AUS 8, recuerden que es lo mismo que el 12C27 de Zambic, el 420 normal, digamos, acero inoxidable, y el MOBA y eso. Perdón. Así que no es un acero extraordinario, solamente una denominación japonesa, pero es el mismo acero básico. Así que en ese punto, digamos, ellos la venden y la distribuyen y bueno, a algunos les tocan buenas navajas, a otros les tocan más o menos. Bueno, hay de todo un poco. Yo compré dos, una se la regalé a mi hija y otra la tengo yo, por supuesto, que por ahí debe andar. Pero quiero que sepan, sí, que se vende con el logo de RAT de Ontario, por lo tanto una falsificación. O puede ser original, porque como ya les dije, en Amazon no se está vendiendo ese modelo, así que tal vez hayan vendido los derechos. Ontario puede que, porque como Ontario quebró, puede que Ontario haya vendido los derechos a F&Grow o a Quesiguo y hayan seguido manteniendo la marca para seguirla vendiendo, pero en versión AUS 8. Creo, no estoy seguro, ¿ya? Así que, bueno, de ahí nos vamos ya a lo que tiene que ver, digamos, con cuchillos, digamos, falsificados, ¿cierto? Y que ahí tienen que tener mucho cuidado. Yo, como ya les dije, compro cuchillos con sentido común, eso quiere decir cuchillos económicos, cuchillos no tan caros, bien fabricados, ¿cierto? De distintas marcas, como ya vieron, desde Sanremo hasta Brother, eh, Copia, que viene estando como en la parte más bajita, así, porque Copia confío, pero no tanto como en Sanremo. Yo, para mí, a ver, lo que es Sanremo y Brother es otra cosa, es otro nivel, quiero que lo entiendan, y Copia está bajo ese estándar de Sanremo y digamos, y Brother. Sin embargo, los precios de Copia son realmente atractivos, porque hay cuchillos como este que cuestan $12, cuchillos que cuestan como este también, que cuestan solo $10 o $9, cuchillos como este que cuestan $6, incluso hasta 5 por ahí habían algunos. Entonces, obviamente, en base a eso no podemos competir y hay que entender que ellos están en una gama más baja, pero siguen siendo una buena opción, por supuesto que sí, porque tienes que entender de que al final todos estos aceros, por muy malos que sean, van a ser comparables a un MOA o a un 420, ¿ya? Porque esta empresa sí fabrica en eso y no, en este caso solamente fabricaron este. Creo yo que lo fabricaron ellos intencionalmente, pero no tiene la marca, ese es el punto. Pero bueno, ese es otro tema a debatir. Así que, bueno, espero haberles dejado un poquito claro el panorama de ellos. Traten de comprar siempre los links que tengo yo, se los digo de buena fe, digamos, porque en realidad es la única forma de que ustedes se aseguran de que están comprando un producto que ya he probado y no se larguen solos a comprar cualquier tontera por ahí. O por último, escríbanme y pregúntenme y yo les doy mi apreciación y si es que me parece bien o no que lo hagan. Yo compro, como ya les dije, con sentido común. Yo no gasto $80 en un cuchillo chino, a menos que fuese ultra bueno, que si yo, que viese yo que fuese una hoja muy estupenda, pero de lo contrario no lo hago, de verdad. Yo siempre mantengo un límite con ellos. Me gusta la cuchillería china, tienen buenos cuchillos, pero tampoco soy estúpido, o sea, me mantengo, ¿ya? Con esto no les estoy diciendo que no compren, solamente que tengan cuidado. Y bueno, para eso estamos, para ayudarlos y guiarlos en caso de ser necesario. Así que me despido en este punto. Les doy muchas gracias para los que se han suscrito. Les doy gracias, por supuesto, por su like. Y nos vemos en un próximo capítulo. Esto fue Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Hasta pronto. Bye bye.